Buenas tardes, hoy es martes 16 de agosto del 2022. Comenzamos la charla número 9 de radiografía del imperialismo británico. Voy a hacer dos pequeñas reflexiones antes de dar la charla propiamente dicha. Mañana se cumple otro aniversario más de la muerte del más grande de los argentinos, del general José Francisco de San Martín, y todo lo que podemos pensar de ese hombre, de lo que hizo, de su persona, de su sacrificio, es poco. Es lamentable que los argentinos prácticamente no lo conozcan y que las nuevas generaciones, sinceramente no sé si en el colegio, las escuelas se lo cita, se lo nombra, pero verdaderamente uno de los cambios profundos que tenemos que hacer es volver a relatar, que se estudie la vida de esas grandes personalidades que nos dieron la patria y los grandes sacrificios que hicieron. Estamos pasando momentos muy difíciles, fundamentalmente el tema económico, aparte de la inseguridad, y otras hierbas, pero el tema económico es angustiante. Yo doy charlas de la historia del imperialismo británico, no de economía, pero recuerdo en este momento que la economía es una palabra que inventó un historiador griego, hace unos 2500 años, se llamaba Jenofonte. Escribió una obra que se llamaba Oikonomikos, y que significa, la traducción más acertada sería administración de la casa. Es decir, la economía, aunque nos quieran hacer creer que es tan difícil, se resume solo a esto. Uno tiene que administrar lo que tiene y nunca gastar más de lo que tiene, porque si no se endeuda. Y ahí, la Argentina tiene un potencial fantástico y tiene un pueblo que está como aletargado, por decirlo de alguna manera. Con condiciones claras, con órdenes claras, con metas claras, nosotros en poco tiempo saldríamos de este pantano en el que nos encontramos. Bueno, hoy en esta novena charla me voy a referir a algo muy triste que pasó en estas tierras a raíz de un rey mediocre, como le diríamos en la jerga del barrio, ya que esta es una charla, un pollerudo, que era el rey Fernando VI, hijo de Felipe V, el que llegó al trono luego de la Guerra Civil Española. Como recordarán, Felipe V, Borbón, el primer rey Borbón, llegó a ser rey de España al finalizar la guerra de la sangrienta guerra de la sucesión española en 1714. Felipe V no fue un buen rey, pero su hijo, el primero de sus hijos que lo sucedió, por favor, qué mediocre, iba a decir por poco una grosería, que no se la tendría, no le vendría mal. Un inepto, un inútil absoluto. Y para peor, como ya lo dije, un pollerudo, un dominado por su esposa, doña María Bárbara de Braganza. Acá tenemos al matrimonio, ¿no? Acá está Fernando VI y su esposa, que María Bárbara de Braganza tenía un apellido, el apellido lo tenía un papá. ¿Quién era el papá? El rey de Portugal. Entonces el rey de Portugal, viendo que tenía un yerno que era un soquete, le dijo un día en una carta a su hija, en tono coloquial, pongamos que le escribió: mira, nena, vos viste que con España siempre tenemos el problema de Colonia del Sacramento, y qué sé yo, ya van a ser 70 años que estamos con ese problema. ¿Por qué no lo tanteás a tu esposo a ver si quiere hacer un cambio? ¿Qué es cambio, papá?, le escribe esta mujer en otra carta. Mirá, una permuta. Yo le entrego Colonia del Sacramento y ellos me entregan parte de las misiones jesuíticas del Paraguay, que a mí me están verdaderamente molestando mucho en la zona de San Pablo los jesuitas, porque soliviantan a los indios guaraníes
que nosotros los tenemos de esclavos para nuestras facendas de algodón, de tabaco, de café, y se nos escapan y se van a las misiones. Así que, ¿por qué no le preguntás? ¿Viste? Así como que no quiere la cosa. Y esta mujer, que lo manejaba ese títere, que era Fernando VI, yo ya he aclarado varias veces que ser un gobernante títere es lo peor que le puede pasar a un país. Pues España volvió a tener otro títere, que era Fernando VI, hijo de Felipe V, que fue un títere de su segunda esposa, que era como ustedes se acordarán, la reina Isabel Farnesio, la parmesana, la que supuestamente tuvo alguna amistad muy cercana con el cardenal Alberoni, que a este lo expulsaron de España, ya eso lo hemos contado en la última charla. Entonces, ¿qué hizo este pusilánime, Fernando VI? Le dijo a su mujer, y sí, qué buena idea, o sea, me devuelve tu papá a España, Colonia del Sacramento y la navegación exclusiva del Río de la Plata. Sí, mi amor, y vos le tenés que entregar parte de las misiones jesuíticas. Perfecto, sí. Y así, en 1750, se firma un tratado que es muy largo, muy extenso, que la historia lo sintetizó con dos palabras, el Tratado de Permuta. Por este tratado, vuelvo a repetir, felices y contentos, España le iba a entregar miles de kilómetros cuadrados de tierras que los jesuitas habían hecho trabajar a los guaraníes y ellos habían trabajado a la par de esos indígenas, que eran plantaciones de té, de café, bosques para aserraderos, en fin, lo que hicieron los jesuitas fue extraordinario. Con decirles que uno de los telescopios que tienen en el Vaticano lo hicieron los jesuitas del Paraguay, las misiones jesuíticas del Paraguay. Y uno de los órganos que está en la Catedral de San Pedro, en el Vaticano, la procedencia también son las misiones jesuíticas del Paraguay. Así que fíjense. Los que no conocen Colonia del Sacramento, que no saben lo que se están perdiendo, es una ciudad muy chiquita, la colonia original, ¿no es cierto? La colonia portuguesa. Están las murallas, es un pañuelito, una cosa chiquitita, en una península. Ahora después yo les voy a mostrar en un mapa. O sea, se le daba ese pedacito de territorio, de ese enclave portugués y la navegación exclusiva del Río de la Plata por miles y miles de kilómetros cuadrados. Vamos a ver qué es lo que pasó. Para hacerlo, primero tengo que remontarme un poquito para atrás al año 1492, en año del descubrimiento de América, donde nace el 31 de julio de ese año un bebé llamado Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola al principio fue guerrero, fue un soldado español, que en el sitio de Pamplona, a los 29 años, fue gravemente herido. Y así permaneció prácticamente orando la familia para que se salvara, porque en esa época no había mucha medicina para hacer. Pero milagrosamente este joven, que era robusto, este vasco, logra salir adelante. El posoperatorio o la cura, empezó a leer muchos libros de caballería, que era el arma en la que él se desempeñaba. Pienso yo que pensando que al quedar sano iba a volver al ejército. Pero también empezó a leer obras religiosas, obras de Jesús, de los santos, y de pronto tuvo él lo denominó como una iluminación. Y él dijo, no, yo voy a servir a mi patria y voy a servir a mi Dios. Yo voy a formar una nueva orden religiosa. Y como para él el objetivo número uno, acatar las directivas, ¿cuál era? Lo que dijo Jesús. Entonces él a esa orden la va a llamar jesuita, que viene de Jesús. Al principio logró conseguir 6 adeptos, no eran muchos. Se fue perfeccionando, aprendió latín, aprendió
bueno, leía, vuelvo a repetir, la Biblia, de la cual él hasta ese momento no era un gran conocedor, pero se empezó a cada vez a meterse más en el tema. Viajó a París, primero estuvo en la Universidad de Henares, en Madrid, luego pasó a la Universidad de París, donde se enriqueció con las doctrinas tomistas de Santo Tomás de Aquino, y él ahí escribe al Papa diciéndole: yo quiero formar una orden religiosa, pero que le quiero llamar la Compañía de Jesús, recordando que él había sido militar, ¿no es cierto? Como un orden militar. Nosotros tenemos que poder portar armamento, es decir, una espada en la cintura, y nosotros no queremos depender de ningún obispo, directamente del Papa. El Papa tiene que nombrar a uno de nosotros, el jefe de la Compañía de Jesús, y nosotros dependemos directamente de usted. No pasamos por ninguna subordinación de ningún cardenal, de ninguna arquidiócesis, no, directamente. Bueno, al principio le desconfiaron mucho, es más, lo metieron preso, a él y sus seguidores, la Santa Inquisición, pero después de un tiempo prolongado se dieron cuenta que eran jóvenes convencidos en restaurar la potestad, la majestuosidad de la Iglesia Católica, que en esa época estaba muy afectada, muy dividida por el protestantismo, por Martín Lutero, Calvino, en fin. Entonces, cuando le dieron esa orden, digamos, se la aceptó, él fue nombrado general de la Compañía de Jesús. Fíjense los nombres, todo: general, militar, compañía, militar de la Compañía de Jesús. Y ellos dependen directamente del Papa. Los enemigos de los jesuitas la llamaron la Guardia Negra del Papa. Y ellos se pusieron chochos con ese insulto, digamos así, lo tomaron para sí. Sí, nosotros somos la Guardia Negra del Papa porque lo vamos a defender hasta la muerte. Observen un detalle. Desde 1516, 1520 que se acepta esta Compañía de Jesús, hasta no hace muchos años atrás, nunca había habido un papa jesuita. El Papa Francisco es el primero que hay, después de 500 años. Observen que hasta dentro del seno de la Iglesia Católica los jesuitas estaban en observación. ¿Qué hacen los jesuitas? ¿Cómo llegan a América? El primer país que los trajo fue Portugal. Los llevó al virreinato del Brasil para que empezaran a apaciguar los indios, porque Portugal no tenía mucha población, y de golpe y porrazo se ve con extensas extensiones territoriales en todo el mundo. Las islas de la Especiería, que como ya expliqué se la compraron en la época de Carlos V, 1529, posesiones en la India, como Goa, posesiones en África, Angola y Mozambique, de donde ellos obtenían esclavos, y Brasil. O sea, era un territorio inmenso para un país sumamente chico. Entonces, cuando llega la orden de los jesuitas a Portugal, fue muy bienvenida. Y enseguida se los envió a todas esas posesiones. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para apaciguar a los nativos, para que los nativos aceptaran el dominio portugués. Los jesuitas, no me voy a extender con lo que hicieron en Mozambique, Angola, la India, la isla de las Especierías, pero sí le digo que ellos se adaptaban con mucha viveza, ¿no? Con mucha inteligencia al lugar donde estaban. Por ejemplo, cuando llegaron a la China, ellos se dieron cuenta que no podían lucir ropas negras, porque era símbolo de mal agüero, digamos. Los chinos los veían vestidos de negro y salían huyendo. Entonces dijeron: ¿qué color es el que más acá agrada? El color anaranjado. Entonces todos los jesuitas se vestían de anaranjado. En Goa, a la India, creo que se vestían todos de blanco. Es decir, ellos se adaptaban a la situación, al lugar. Y por sus procederes, enseguida tuvieron miles y miles de seguidores. En América llegaron a Brasil, pero también habían estado en España, y los españoles les permitieron llegar al virreinato del Perú. Pero los jesuitas se manejaban de tal manera que ellos, independientemente del reino en el que estuvieran asentados,
Ellos querían tener comunicaciones entre sus comunidades. Entonces, de Perú al sur de Brasil, la zona de San Pablo, hay una distancia impresionante. Entonces dijeron, bueno, desde Lima tenemos que ir hasta un lugar, no a la mitad, pero vamos a poner a un tercio de donde estaría, para estar más cerca de nuestros hermanos de Brasil. ¿Y a dónde fueron? A Tucumán. Una vez que se instalan en Tucumán, se fortalecen y dicen, bueno, ahora estamos en Tucumán, ahora tenemos que llegar hasta la mitad de nuestros hermanos en Brasil, en San Pablo, y Río de Janeiro, y Tucumán. ¿Cuál va a ser esa zona? Asunción del Paraguay. Y cuando llegan a Asunción del Paraguay, ven que hay un grave problema, que se lo dicen los propios jesuitas de Brasil. ¿Cuál había sido el problema? En el norte de Brasil, en Pernambuco, piratas holandeses luchando contra los portugueses ocupan Pernambuco. Y la van a ocupar durante casi 90 años, ¿no es cierto? La zona de Ceará, Pernambuco, Bahía de San Salvador, donde llegó por primera vez Portugal a Brasil. ¿Y por qué eso era tan importante? Porque ahí era el lugar donde convergían los buques negreros portugueses y, para decirlo en muy pocas palabras, al capturar Holanda, el noroeste del Brasil, los portugueses del sur, de Río, de San Pablo, se quedaron sin esclavos. Entonces, si nos quedamos sin esclavos, alguien tiene que trabajar. Nosotros, los portugueses, no vamos a trabajar. ¿Quiénes van a trabajar? Los indios guaraníes. Entonces salieron a cazar indios, perdónenme la expresión, no, quizás no es muy feliz, pero los trataban como animales. Para ellos eran una cacería, una cacería. Bueno, entonces, en estas expediciones de captura de indios guaraníes, no las hacían cualquiera, no es que salía alguno a hacerla, no, la hacían unos grupos llamados bandeirantes. Los bandeirantes se denominaban así pues llevaban muchas banderas de colores para identificarse en la espesura, toda verde por supuesto. Si hoy Brasil es impresionante por la potencia, digamos, que tienen su selva, que son impenetrables, imagínense que estoy hablando de cosas que ocurrieron hace, qué sé yo, cerca de 500 años atrás, o sea que era mucho, mucho más impenetrable. Bueno, estos hombres eran verdaderamente como piratas terrestres, atacaban con armamento de fuego a las pobres tribus de los jesuitas, de los guaraníes, y se los llevaban como esclavos, para que trabajaran en las facendas del sur y de Brasil y de Río de Janeiro. Los indios, al percatarse de que no podían enfrentar a esta gente, estaban armados mucho mejor que ellos, huyeron ¿a dónde? A las misiones jesuíticas españolas, a la misión de Paraguay, creando un gran problema a los portugueses, porque se les escaparon y encima pasaron a engrosar las filas españolas. A los bandeirantes eso mucho, quizá no le importaba, porque adentrábanse en el territorio español para capturar los indios, pero eso era una bomba de tiempo. Cualquier problema, España iba a protestar, iba a haber un enfrentamiento armado y se iba a armar una guerra. Entonces, de ahí va a nacer la idea del Tratado de Permuta. Te devuelvo Colonia del Sacramento y la navegación del Río de la Plata, exclusiva para vos, España, y vos me entregás gran parte de las misiones jesuíticas del Paraguay. Todos hemos visto, o la gran mayoría de los que me siguen, hace años vimos una película hermosa que se llama La Misión, con Robert De Niro y Jeremy Irons. Bueno, si bien eso está basado en lo que les voy a contar ahora, en realidad es una libre interpretación, porque ahí parece que van las tropas españolas y portugueses a atacar una misión solamente, una sola, en la cercanía de las cataratas del Iguazú. El combate dura un par de horas y se terminó el tema. Bueno, la realidad indica otra cosa, la verdad histórica indica otra cosa. Los guaraníes, cuando le dijeron, ustedes se tienen que ir de acá, ¿y a dónde nos vamos a ir? Y tienen que bajar a la banda oriental del Uruguay, al actual territorio uruguayo, que en ese momento era un territorio totalmente feraz, no había nada, había ganado salvaje.
Y los guaraníes dijeron, ¿y por qué no tenemos que ir de acá? Si esta es nuestra tierra. No, pero ahora el rey de España se la dejó al rey de Portugal. Y si ustedes se quedan acá, los portugueses con los bandeirantes los van a esclavizar. Así que ustedes tienen que irse hacia el sur. Y no nos queremos ir. Bueno, sí, pero ya sé, pero bueno, los reyes y los guaraníes de pronto dijeron, ¿y quiénes son los reyes? ¿Quién es el rey de España para decidir mi vida, la vida de miles de nosotros? No, nosotros nos vamos a quedar. Y si es necesario, vamos a pelear acá y vamos a morir acá. Los guaraníes se decidieron, pero los jesuitas los apoyaron. Antes que nada, antes de continuar, yo les quiero explicar que para España las misiones jesuíticas del Paraguay, la de Moxos, Chiquitos, la de el Orinoco y Maynas, estaban, si ustedes observan este mapa de Sudamérica, distribuidas bordeando al Brasil. ¿Y por qué lo habían hecho esto los españoles? Le permitieron a los jesuitas ponerse en esos territorios. Por la sencillísima razón de que así no tenían tropas españolas, evitaban un problema de soldados portugueses, soldados españoles, pero tenían todos esos indios bien disciplinados por los jesuitas, porque esos indios sabían luchar. No se olviden que los jesuitas eran soldados sacerdotes. Portaban armamento, estaban autorizados por el Papa. Y la mayoría de ellos, y otros que luego vinieron, eran todas gente de muchos conocimientos. Y muchos eran ex soldados, que se hicieron sacerdotes por alguna promesa hecha en una guerra, vaya uno a saber. Y llegó un momento que ellos, si tenían que militarizar a los jesuitas, los militarizaban. Y había compañías de caballería, compañías de infantería y de artillería. Ahora eso se lo voy a explicar. ¿Qué sucede? Volvemos a la misión jesuítica, las misiones jesuíticas del Paraguay. ¿Qué pasaba ahí? Esa era la que los portugueses querían quedarse con una gran porción. Yo en este mapa, que está acá, toda esta zona que ustedes ven color anaranjadito, esto era lo que Portugal se iba a quedar. Es decir, se quedaba con más de la mitad de la misión jesuítica del Paraguay. ¿Por qué? ¿Qué iban a recibir en cambio? ¿Por qué lo permutaban esas extensiones fantásticas de tierras labradas, de tierras en producción? Por Colonia del Sacramento, que es una cosa así chiquitita, y por la libre navegación del Río de la Plata, perdón, por la exclusiva navegación del Río de la Plata para los españoles. Una locura. Los españoles, los jesuitas, perdón, dijeron no nos vamos. Y los jesuitas dijeron nosotros los vamos a apoyar, nosotros vamos a correr su misma suerte. Y ahí se prepararon para la guerra. Como tenían muchos adelantos los jesuitas en las misiones, ¿qué hicieron? Empezaron a fabricar armamento del que a ustedes se les ocurra. Entre esas cosas fabricaban pólvora, fabricaban balas, tenían armamento, tenían mosquetes, tenían lanzas de metal. Los indios, por supuesto, sabían manejar sus arcos y flechas, como los dioses, eran unos grandes combatientes. ¿Y qué ocurrió? Empezaron a combatir. Los portugueses se impacientaron porque el tratado de permuta no se cumplimentaba, pero les quiero aclarar una cosa. El tratado de permuta se iba a poner en funcionamiento, o sea, yo te doy estos territorios de las misiones y vos me devolvés Colonia y la navegación del Río de la Plata, una vez que España cediera todo el territorio de la misión jesuítica del Paraguay. Mientras tanto, Portugal seguía en Colonia del Sacramento. Una cosa vergonzosa. Empieza cada vez, la cosa va increyendo, y los portugueses se impacientan y con la ayuda de los ya mencionados bandeirantes que conocían el territorio, dice, bueno, vamos por ellos, vamos a destruir a estos indios y los vamos a capturar como esclavos, vamos a ocupar el territorio, bla, bla, bla. Entonces se enfrentan a los indios guaraníes en lo que para ellos se iba a hacer un paseo, porque ellos iban armados con armas de fuego. Y los guaraníes que tenían, para ellos creían que tenían arco y flecha, una lanza, iba a ser una broma eso, ¿no? Una campaña. Pero aquí que no. Primero, los indios fundaron una especie de confederación indígena con todos los pueblos
más importantes donde estaban asentadas las misiones. Por ejemplo, Yapeyú, San Borja, ¿no es cierto? En esos lugares los indios se intercambiaron armamentos, se intercambiaron gente. Había, por ejemplo, supongamos, en la misión de San Borja había muy buena caballería, bueno, la otra tenía infantería. Y de pronto, también artillería. ¿Cómo artillería? ¿Cañones? Los portugueses sabían que tenían alguna que otra arma de fuego, pero cañones no tenían. Sí, tenían razón los portugueses, no tenían. Los fabricaron. En el Museo de Barragán existe este cañón hecho con madera de paraíso, que es una planta exótica procedente de la China, se le dice orgullo de la China. Esto es un recuerdo que alguien se trajo desde las guerras guaraníticas y quedó durante muchísimos años en una zona, se hundió la lancha que lo traía y quedó bajo el agua durante muchos años. Lo rescataron en 1967 y hoy se expone en el Museo de Ensenada del Barragán. Lugar que, como yo ya siempre les digo, se lo recomiendo para que lo visiten porque es una verdadera joya que la tenemos acá tan cerquita. Y es el único fuerte ahí cercano a la ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de La Plata, a Quilmes, mi pago natal. Bueno, ¿qué ocurrió? ¿Cómo que tenían cañones? Sí, ellos en sus tornos ahuecaban maderas, las preparaban, las recubrían con cueros mojados, adentro del cañón la empavesaban con plomo fundido y, por supuesto, ese cañón resistía 2, 3 disparos y después ya está. Se lo ataba con sogas, los cueros una vez secados al sol, el cañón quedaba con una presión impresionante, ¿no? O sea, aguantaban, un par de disparos aguantaban. Los portugueses fueron a tambor batiente, entonces una broma, bla, 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 y de pronto, de entre las ramas, de entre el follaje, salió una artillería que ellos no esperaban. Fue, aparte de una gran mortandad portuguesa, una derrota. No lo podían creer. Entonces, se unen con los españoles y empiezan a atacar a los indígenas, a los guaraníes con los jesuitas, que lucharon a la par de ellos. Muchos murieron combatiendo, ¿no? Yo acá, no, por una razón de tiempo, no le voy a nombrar los nombres de los jesuitas que fallecieron, pero fueron unos cuantos. Entonces, ¿qué ocurre? Viendo que el Tratado de Permutas no funcionaba, el rey de España se impacientó. Vi a su esposa, que a su vez recibía cartas de papá, que le decían, nena, ¿cuándo terminamos con esto? Y como este pusilánime, este títere, que era Fernando VI, sí, mi amor, ya está, bueno. Y bueno, manda a alguien que sepa mejor. Entonces, el mejor general español de esos tiempos era un tal Pedro de Ceballos. Entonces el rey lo llama, dice, Ceballos, usted va a viajar a Buenos Aires, va a marchar después a las misiones y va a terminar con esto. Se acabó. Bueno, el general Pedro de Ceballos, vuelvo a repetir, el mejor general español de esos tiempos, llega acá en 1756, ve que su antecesor, un tal Andonaegui, un ser, bueno, de lo peor que hemos tenido en nuestra historia, en el periodo hispánico de la patria, no había hecho nada para solucionar el tema. Llega allá a la zona de San Borja, instala ahí su campamento y empieza a recibir la verdad de lo que ha ocurrido. Y ve que verdaderamente los españoles, junto a los portugueses, aliados por primera vez en la historia, primera y única vez que tuvieron aliado en América, porque en España luego con Napoleón se van a aliar durante un tiempito, pero acá en América la única vez que estuvieron aliados fue acá, en las guerras guaraníticas, habían tenido un comportamiento prácticamente genocida. Lo que hicieron con los pobres guaraníes fue vergonzoso. Entonces, Pedro de Ceballos, entre las instrucciones que tenía, que fueron redactadas prácticamente por el rey de Portugal, con ayuda inglesa, porque a los ingleses les convenía todo esto por geopolítica, ¿no es cierto?, destruir las misiones. Para ellos ahí esos territorios, como ellos eran protestantes, las misiones no iban a entrar nunca y eran territorios muy ricos, favorecieron la destrucción de los pobres guaraníes.
Entonces el general Pedro de Ceballos, que era una gran persona, lo primero que hizo en 1756, cuando llega, dice, bueno, vamos a ver cómo esto se puede solucionar de alguna manera. Bueno, mientras está ahí, se están dando los últimos combates. En 1757 se termina esta guerra prácticamente con un saldo altamente vergonzoso y terrible para los guaraníes y los jesuitas, por supuesto. Todo jesuita que capturaban los españoles se lo tenían que llevar a Pedro de Ceballos, ¿no? Este los interrogaba y le preguntaba, pero padre, ¿usted cómo tomó esa medida? ¿Cómo se puso? ¿Usted es un hombre de Dios? ¿Cómo se pone a pelear? Sí, yo seré todo el hombre de Dios que usted quiera, mi general, pero yo combatí por la verdad, porque esto ha sido una vergüenza. Entonces Ceballos empieza a interiorizar y empieza a tomar partido, sin decirlo, por los guaraníes barra los jesuitas. Por las instrucciones que él tenía, él podía tomar cualquier medida que considerara la más adecuada para terminar con ese estado de cosas. Fenómeno, dijo. Entonces yo de los jesuitas quedan todos libres, me tienen que ayudar a mí a traer a todos los restos de guaraníes que están diseminados por la selva, porque tenemos que hacer el traspaso a la banda oriental. Bueno, así fue. Los guaraníes, que confiaban ciegamente en los jesuitas, vieron llegar a los jesuitas, acompañados por tropas españolas que enviaba a Ceballos, pero por supuesto era otro el tratamiento hacia ellos. Se los trataba muy bien, se les daba comida, se les daba alojamiento, y de pronto los guaraníes empezaron a hablar y dicen, ¿quién es? El general Ceballos, el general Ceballos. Ah, bueno, el general Ceballos para ellos venía Dios y el general Ceballos, más o menos, y los jesuitas, ¿no? Entonces, una vez que está prácticamente terminada la evacuación de esos pobres seres humanos, de los indios guaraníes, del territorio que había que entregarle a los portugueses, Pedro de Ceballos le escribe al comandante portugués y le dice que el delegado se llamaba Gómez Freire de Andrada. Dice, bueno, general, nosotros hemos cumplido nuestra parte. Quedarán algún pequeño grupito de guaraníes dando vueltas, pero el número grande ya está con nosotros y nos vamos a la banda oriental. Así que apure el trámite de la devolución de Colonia del Sacramento, porque ya lo que tienen que cumplir ustedes. Bueno, sí, general, pero usted tiene que ver que, en fin, que mientras quede un guaraní dando vueltas. Y ahí entonces Ceballos dijo, esta es la mala fe portuguesa de siempre. Nosotros cumplimos y ellos no. Y están, Ceballos lo sabía, apoyados por los ingleses. Así que mucho no vamos a esperar. Pero ¿qué hace Ceballos? Él está instalado en San Borja, ¿no? Que hoy es territorio brasileño, y allí empieza a enviar órdenes al ejército que está sitiando, el ejército español que sitia Colonia del Sacramento. Entonces le dice, yo quiero que ustedes me informen todo lo que está pasando en Colonia del Sacramento. Al principio las tropas no entendían nada, pero este hombre está a miles de kilómetros al norte, ¿por qué le interesa lo que pasa acá? Órdenes son órdenes, saludo 1, saludo 2. Vamos a cumplirlas. Ceballos, con todos estos pedidos de informes que les ordenaba, se le informaran a San Borja, fue haciendo lo que se dice en la jerga militar, fue dibujando la carta de situación. Él le ordenó a un cartógrafo que tenía ya junto con él, allá en ese territorio, en San Borja, llamado Tomás López, que con los datos y los croquis que le iban enviando, que hiciera este mapa. Este mapa yo lo es de 1759. Este mapa yo lo he coloreado, ¿no? Y así está de verde, los campos aledaños, acá todo esto en marrón claro es las playas, todas estas son las piedras que surgen naturalmente, esto blanco y rojo, son los tejados de Colonia del Sacramento. Esta es la pequeña población de Colonia del Sacramento que tenían que permutar por miles de kilómetros cuadrados de la misión jesuítica de Paraguay. Lo que ustedes podrán darse cuenta que era un despropósito, una vergüenza. Y esto que está acá es el Río de la Plata, en un color azul, agua, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, Colonia es un lugar muy bonito, es verdaderamente una preciosura,
Por ese minúsculo lugar, porque es liliputiense comparado con lo que tenían que entregar, se va a preparar la cosa, ¿no? La famosa permuta. Como los portugueses no se toman ningún apuro, es más, se le va informando a Ceballos que barcos que van llegando permanentemente ahí al puerto de Colonia, ellos saben por sus espías, por algunos desertores, a los cuales Ceballos incitaba a que desertaran las tropas portuguesas, se les daba muy buen dinero, se los enviaba a España, al lugar donde ellos quisieran, pero eso sí, a cambio tenían que contar qué es lo que pasaba adentro. O sea, él comenzó a tener, por su servicio de espionaje, un perfecto conocimiento de lo que ocurría intramuros, ¿no? De las murallas para adentro él sabía todo, cantidad de efectivo, armamento, ¿no? Y se dio cuenta, se percató que cada vez venían más cañones. ¿Por qué venían cada vez más cañones? Y por algo que era voz populi y que Ceballos también estaba recibiendo esa información desde España. El rey Fernando VI no andaba bien de salud, pero la que andaba mucho peor era su esposa, la hija del rey de Portugal. Entonces, ¿qué ocurre? En 1759 fallece la esposa del rey de España. Fernando VI se volvió loco. Directamente, este hombre, era tal el amor que tenía por su esposa, que sinceramente se abandonó a su suerte y no tardó mucho tiempo en seguir sus pasos. ¿Sabe? Va a morir de tristeza, eso hay que reconocerlo, verdaderamente la quería, eso no cabe ninguna duda. Pero esa era la buena noticia, si se me permite la expresión, que estaba esperando el general Pedro de Ceballos. Él sabía que una vez muerto el rey Fernando VI, que no tenía hijos, el trono español iba a ser para su hermanastro mayor, Carlos, que iba a ser el rey Carlos III de España, el hijo de Felipe V e Isabel Farnesio, el hijo mayor de la segunda esposa de Felipe V. Y él sabía, por cartas que evidentemente se escribieron, que una vez que esto ocurriera, acá otro gallo va a cantar en el Río de la Plata. Y eso sí, él estaba preparado para esa jugada. Tropas iban a necesitar para ganar rápidamente Colonia del Sacramento, para ocuparla. Él pensaba que definitivamente. Pero no va a ser así. Esa va a ser la cuarta guerra por Colonia, que va a tener una gran importancia, como lo veremos en la próxima charla. La pregunta que ustedes se harán, ¿y de dónde va a sacar tantos soldados Pedro de Ceballos? De los guaraníes. Imagínense que los jesuitas, instruidos perfectamente a los guaraníes, los indios guaraníes les dijeron, prepárense que dentro de poco vamos a marchar sobre Colonia de Sacramento para comenzar la guerra contra los portugueses. Los guaraníes, enloquecidos, querían ir ya a pelear. Y vuelvo a repetir, venía Dios, los jesuitas y Pedro de Ceballos, para ellos estaban ahí, a 1 milímetro de Dios. Ellos eran católicos, los jesuitas los habían hecho católicos. Lo que vamos a ver la próxima charla, va a ser las sucesivas guerras de Colonia del Sacramento y también vamos a ver la primera invasión al Río de la Plata, que fue un regalo de Reyes, no deseado, el 6 de enero de 1763. Pero para eso no me adelanto, nos falta una semana para que para que yo lo pueda compartir con ustedes. Tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias.